agradecimiento enorme a la Cámara de Comercio de Pereira y a todo su grupo de ejecutivos y ejecutivas que se les ha ocurrido esta fantástica idea de poner a pensar a toda la juventud con respecto al futuro. Hoy ellos han querido invitar a los dos personajes que ustedes están observando acá. Dos generaciones, una misma familia, un par de periodistas exitosos, el uno un poco mayor, el otro un jovencito que apenas arranca, y como hemos querido titular esta charla, espero que les llene y que además cubra las expectativas. El título de la charla simplemente es Experiencias de vida, la experiencia de vida de un hombre como Carlos Antonio Vélez Naranjo, prestigioso periodista deportivo y abogado de la ciudad de Manizales, pero que se inició aquí en la ciudad de Pereira. Y su hijo, un prestigioso hombre de negocios, hoy convertido en exitosísimo periodista de la cadena Caracol, como quiera que es el actual director de Noticias Caracol en Colombia. Cualquier cosa, antes que nada, un aplauso para ellos dos y el agradecimiento. El agradecimiento porque las ocupaciones de ambos son múltiples, pero cuando les mencionaron los organizadores de este evento que si tenían la posibilidad de venir a Pereira hoy, ambos dijeron que sí. Luis Carlos se bajó de un avión hace un par de horas desde Nueva York y vino directo a Pereira a cumplir el compromiso, a estar con ustedes. Carlos Antonio aplazó un viaje que tenía al exterior por estar aquí, de modo que eso demuestra el cariño que le tienen a esta querendona, trasnochadora y morena, como toda la vida la he llamado yo. Aquí está con ustedes y sin más preámbulos, por edad, por dignidad, por gobierno y por viejito, Carlos Antonio Vélez. Pero antes de eso, el presentador no se presentó y es igual de ilustre a los invitados que tenemos. Es quizá el más importante periodista pereirano en el concierto nacional, Luis Alfredo Céspedes, director de noticias de RCN y responsable de que hayamos podido hacer esto hoy, así que un aplauso para él también. Don Carlos, póngase de pie que todavía aguanta, ¿o no? Necesito ponerme de pie, de verdad. No. Sí, Luis Alfredo tiene razón. Esto tiene un orden en materia cronológica. Empezó él. Es el mayor. Comenzó él. Yo. Después Luis Carlos. En eso tiene toda la razón. Nosotros estamos aquí primero encantados con el proyecto. Yo había recibido de parte de Clarita más o menos una información de qué se trataba. Y como muchos de ustedes que empiezan a hacer camino en la vida, como muchos de ustedes que empiezan a tener la posibilidad de moverse independientemente, me identifico y me identificaré con ese patrón de vida. La diferencia es que hoy es mucho más fácil, aunque es más competido el medio, es mucho más fácil tomar una decisión de construir, de no agarrar un diploma y metérselo debajo del brazo y salir a buscar un empleo generalmente mal remunerado. O después de haber hecho el esfuerzo de estudiar medicina, o derecho, o administración, o economía, terminar, y que se entienda bien, no quiero molestar a nadie, conduciendo un vehículo, un taxi. La falta de oportunidades en estos países como el nuestro son los que originan todos los problemas que hoy por hoy tenemos.
De todas maneras, hoy es un poco más fácil que en mi época. En mi época era de hogar, de patrón familiar, ir a misa el domingo, estudiar en un colegio y ojalá así no se comiera, en el que representara la sociedad del pueblo o de la ciudad. Terminar fiesta de 15 para las niñas, terminar el bachillerato con fiesta, obviamente, el diploma, y entrar a la universidad así fuera a estudiar trabajo social en esa época. No había muchas universidades y no había muchas carreras, y sin embargo la gente empujaba por entrar a la universidad, y todos sabíamos que terminado el trabajo, terminado el estudio, el trabajo, la oportunidad de trabajo no era muy grande. Por eso muchos de nosotros estudiamos una cosa, hicimos otra. Nacimos en un lugar y nos desarrollamos en otro. Yo estudié Derecho y terminé hablando de fútbol. Y nací en Manizales, trabajé en Manizales, en Pereira y algunas veces en Armenia, y terminé viviendo en Bogotá. Todos nosotros teníamos como norte Bogotá, porque no había la descentralización de hoy. Hoy hay empresas muy exitosas en Pereira, en Cali, en Medellín, en la costa. En esa época había que ir a Bogotá a conseguir todo. Y estar en Bogotá era también elevar un poquito el nivel en todo sentido, social, económica y profesionalmente. Hace poco un amigo me recomendó un libro que si yo lo hubiera leído hace 40 años, yo no sé si estuviera aquí sentado. Pero muchas de esas normas o estilos de comportamiento allí registrados, sin saber que existían, yo los hice instintivamente. A lo mejor, insisto, si hubiera conocido las normas de ese libro y de la filosofía de quien lo escribió, en esa época, yo seguramente tendría muchas más cosas de las que Dios me ha regalado. Pero bueno, no me tocó. El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí están detalladas unas normas de conducta que tienen que ver con la persona que toma las decisiones contrarias a natura y a lo que indica la familia, y se va a buscar la oportunidad a través de la independencia y el esfuerzo, lo que ustedes muy seguramente en muchos casos están haciendo. Y está el otro, que es el tradicional estudiante, que tiene que seguir las normativas, el domingo de misa, en la mañana a estudiar en la escuela o en el colegio, graduarse en la universidad, recibir alborozado el abrazo de los padres, y una vez se cierra la puerta del centro universitario no tener qué hacer y más bien empezar a depender de lo que le pueda ayudar el padre, que en muchos casos, si tiene cómo, hace el esfuerzo de abrirte una oficina o un consultorio o comprarte la máquina de odontología para que puedas empezar a trabajar, o simplemente darte algunas herramientas para que puedas empezar y para que no exista lo más grave que puede tener un ser humano, que es la frustración. Después de haber estudiado, después de haber regalado los mejores años de la juventud a un claustro académico, salir sin ninguna posibilidad de crecer y asumir el reto profesional, porque opciones cada vez hay menos. Y yo creo que así comenzamos todos. Yo fui un estudiante de colegio religioso, que cuando me manejé mal y me echaron del colegio por manejarme mal, en ese tiempo era un trofeo de guerra, hoy me parece que es la más grande estupidez, me castigaron en esa época y me mandaron a un instituto público. Luego hago mi carrera de Derecho
no tan derecha porque yo estaba estudiando ahí, pero me gustaba otra cosa. Y al final termino en esta profesión. No vine a hacer a Luis Carlos, porque ese día yo estaba en la despedida de Pelé. Fue uno de mis primeros viajes internacionales y para mí era la gran oportunidad de ir a un evento de esta clase. Me fui a Nueva York y cuando regresé, este hombre ya había venido al mundo. Como más adelante no pude ver nacer a mi hija, porque estaba en los Juegos Bolivarianos de Medellín y Colombia tenía un partido en esa época para mí muy importante ante Panamá, creo que era Panamá o Venezuela, y yo prefería hacer ese partido. Era el momento del crecimiento, era el momento en el que había que hacer cualquier cosa para poder llegar al lugar de preeminencia que uno buscaba en esa época. Ahora, hay cosas mucho más fáciles, claro que hay otras cosas que te pervierten y que te hacen mucho daño. Hoy, por ejemplo, esta generación se está acostumbrando a los 140 caracteres y así habla, así piensa y así obra. Y lo que uno no puede hacer es pensar, razonar y creer que la vida son 140 caracteres. Ahora hay menos ánimo de investigación porque hay mucha información a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación llega muchísima información. Entonces lo primero que hay que saber es seleccionar, porque toda esa basura no le cabe a uno en el cerebro y lo desubica. En aquellas épocas mías era más difícil conseguir la información, por lo tanto uno iba selectivamente en procura de lo que necesitaba. No éramos un mar de conocimiento, pero tampoco teníamos un centímetro de profundidad, porque hoy la gran mayoría son un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Yo seguramente de literatura no sé nada, de música sé menos, pero de lo que hago entiendo y sé. Y yo prefiero saber bien de una sola cosa que saber mal de todo. Y hoy lamentablemente todo el mundo sabe mal de todo, porque hay demasiada información en el ambiente y tiene que tener unos principios muy decididamente asentados para poder mantener una línea de conducta de cara a recoger la información que a uno más le sirva. Ustedes están en una etapa muy competitiva. Los que queremos seguir estando vigentes, aunque llega esta generación bien preparada, los muchachos, los hijos de nosotros, de todos los que tienen hijos, son de un mejor estrato social y económico que nosotros. Ellos ya nacen con unas posibilidades que nosotros no tuvimos. Son de mejor estrato social y obviamente ellos ya tienen otra manera de mirar las cosas. Hoy hablar 2 o 3 idiomas es casi que una norma. Antiguamente difícilmente hablábamos el español, que era nuestra lengua materna. Entonces la vida ha cambiado y uno tiene que cambiar. Hoy por hoy yo no puedo tener en mi casa Telex, ni puedo tener un teléfono negro de esos de pasta, porque sería vergonzoso. Y aparte que vergonzoso, pues estaría aislado del mundo. Entonces nosotros tenemos que ir evolucionando y hemos evolucionado con el tiempo y tratamos de recoger toda esa información que nos dan ustedes los jóvenes y nosotros también la procesamos. O sea que aquí hay una reciprocidad en el conocimiento. El que es mayor y ha tenido vivencias, las transmite y recoge de ustedes la energía, recoge de ustedes lo que hoy construyen con muy pocas cosas, porque las herramientas generalmente no son, en una sociedad tan competida, desde el punto de vista económico, las suficientes como para poder, salvo que uno esté apalancado por una familia con poder económico, las herramientas para poder arrancar una empresa no son las más fáciles, las más sencillas. Yo me he dedicado al fútbol 40 años, todavía no he podido conocer lo suficientemente bien el juego, pero lo conozco mejor que aquellos que apenas comienzan, es apenas lógico. Hay gente que tiene mucha capacidad a través del tiempo y hay otra que tiene muy poca capacidad, así el tiempo le haya acompañado.
Lo que sí es absolutamente puntual es que uno todos los días en estas profesiones tiene que ir recogiendo vivencias, información, escrutarla, procesarla y a través de eso el conocimiento. Yo aprendí hace mucho tiempo que había unos procesos mnemotécnicos de asimilación, de fijación, y eso es lo que todavía, con todo y que el mundo ha cambiado, uno sostiene para poder ir elaborando el proyecto de vida de cara al futuro. A mí sí me ha dado la vida el mejor de los regalos, y es que mi hijo esté en esta misma profesión. Yo inicialmente no quise que estuviera e insistí muchísimo que no hiciera parte de esta vida, porque no quería que él sufriera lo que yo sufrí, aunque son dos etapas distintas. Afortunadamente él hizo caso en parte y no se dedicó al deporte. Él se preparó en una cosa completamente diferente y en esa destaca. En un país como este es más fácil heredar los enemigos que las cosas buenas. Entonces yo no quería que lo que una persona que maneja opinión como yo pueda generar en cuanto a aspectos negativos se lo fuera a heredar. Y esa era mi preocupación. Afortunadamente, los genes transmiten, aunque sea ese poder de lucha, y ese poder de lucha y de rebeldía, porque a mí no me gusta hacer, y en mi profesión lo digo todos los días, me pudre ir para donde va Vicente, porque Vicente va para donde va la gente. Y entonces en el fútbol el que gana es muy bueno y no admite ningún tipo de reparo, y el que pierde es muy malo. Yo creo que esa tesis no es válida, porque en el fútbol por lo menos el resultado muchas veces no tiene nada que ver con el juego. Hay equipos que juegan muy mal y ganan, y hay equipos que juegan muy bien y pierden. Y nosotros, los que estamos en esta profesión y abrazamos el análisis y la opinión, no podemos, sobramos si solamente dependemos del resultado. Si el resultado está ahí, ¿cómo quedó el partido ayer 2-0? Ah, bueno, el que ganó es muy bueno y el que perdió es muy malo. Ah, no, sobramos. No, nosotros tenemos que estar ahí para analizar el cómo, el por qué, el dónde, el cuándo, todas las razones de ser de un hecho. Generalmente la gente espera que uno le diga lo que quiere oír, y si la gente es hincha de ese equipo o le parece muy lindo lo que está pasando, y cuando uno le dice que no es tan lindo, se molesta. Y eso es lo que hace parte de este ejercicio de opinión, un ejercicio de opinión que tiene que ser democrático. El unanimismo es dañinísimo, hace mal. Y la oposición es un ejercicio no solamente democrático, sino que hace parte del ser humano y enriquece. Los debates enriquecen el desarrollo, y particularmente de un tema como este, deportivo. Él abrazó una profesión diferente dentro del mismo aspecto periodístico, con la fortuna de haber llegado donde llegó, su recorrido por CNN y ahora en la Dirección de Noticias de Caracol, que es mi competencia. Y yo no lo he negado, y en mi empresa lo saben, porque el día que él se fue a posesionar como director de deporte de Caracol, yo ofrecí mi renuncia a RCN, en Noticias, la Dirección de Noticias Caracol. Yo ofrecí la renuncia a mis jefes en RCN, porque aquí hay dos cosas, y yo no lo puedo ocultar. Yo quiero que a él le vaya bien, y si a él le va bien, eso va en detrimento de mi empresa y de mi trabajo. Entonces yo me consideraba absolutamente imposibilitado de continuar en el lugar en el cual estaba. A él le pareció que era un absurdo, a mis jefes les pareció también que era un absurdo, me dijeron que estaba loco, que eso no tenía ni pie ni cabeza, que esto no tenía nada que ver con que él fuera director de Caracol y yo trabajara en la competencia, pero yo tenía que cumplir con los preceptos de mi conciencia. A mí no me preocupaba qué dijera uno o qué dijera el otro. Yo tenía que liberarme de esa presión que tenía, porque, y se lo dejé claro, y eso fue para mí la posibilidad de poder continuar unos meses más, cuando les dije
con toda la lealtad que yo le guardo a la empresa y con todo lo que yo amo a la empresa en la que trabajo, yo sí quiero que a él le vaya bien. Entonces, si así me aceptan y me tienen aquí, me parece fenomenal. Si no, yo estoy listo para que me digan en qué momento me tengo que ir y encantadísimo me voy a ir, porque, pues hombre, yo creo que he invertido en él lo suficiente como para pensar que lo mejor que me puede pasar a mí es que a él le vaya bien. Entonces, lo que les quiero decir como lección de vida, yo no tengo por qué dar lecciones, primero porque yo soy menor que algunos, y las lecciones las dan aquellos que tienen muchas más vivencias, pero todos los seres humanos somos proclives a la equivocación, al error, y yo me equivoco más que todos ustedes, con el agravante para mí que las equivocaciones de ustedes no son públicas, las mías sí. Y la equivocación, por pequeña que sea, por el hecho de ser público, termina siendo un error garrafal, gravísimo, desastroso, caótico, terrible. Y de pronto puedo equivocarme menos, aunque yo sé que me equivoco más. Pero uno sí en la vida tiene que tener principios y líneas de conducta. Y en la medida en que tú camines por el sendero que tú mismo te propongas, el margen de error es mayor. Cuando uno trata de quedar bien con el de la derecha y con el de la izquierda, las posibilidades de error son múltiples y de estrellarse y fracasar son todas. Entonces yo generalmente lo primero que tengo que decir es que creo que esta es la primera o segunda vez que no hablo de lo que medianamente entiendo. Cada vez que yo voy a una conferencia hablo de fútbol y la gente que está en el auditorio generalmente espera que yo hable de fútbol. Este es un caso excepcional. Me han traído aquí diciéndome que aquí en la puerta me iban a decir de qué iba a hablar y obviamente pues, yo no soy el mejor de los improvisadores y termino diciendo cualquier cosa como lo estoy diciendo. Entonces, me queda simplemente decir que uno mismo, y esa frase sirve toda la vida y nos vamos a morir todos con ella, uno es arquitecto de su destino. Uno es lo que quiere ser. Y generalmente, mucha gente dice que no, pero yo les puedo probar que sí. Uno determina, uno dicta cuál va a ser su futuro. Cuando tú crees y dices que te va a ir mal y piensas en negativo, te va a ir mal y vas a terminar mal. Tú decretas, el ser humano decreta. Si tú marcas un objetivo, lo consigues. Unas veces más fácilmente, otras veces se puede demorar más, pero lo consigues. Lo importante es marcar el objetivo y hacer la ruta correcta para lograrlo. De resto yo no puedo contarles nada más, porque ustedes seguramente tendrán más cosas que contarme a mí de vida, porque les ha tocado una época muy competitiva, muy difícil, y sin embargo han arriesgado para hacerlo. Yo lo hice hace mucho tiempo, era menos competido, era menos difícil. Era más difícil porque había una centralización y todos teníamos que salir de la tierra. Ahora es más difícil por lo competitivo que es, pero menos complicado, porque incluso en el desplazamiento no necesitan ustedes abandonar la natura. No hay nada más difícil que dejar la razón de ser de la sociedad como es el hogar. Cuando uno tiene que dejar la casa, tiene que dejar su familia para irse a luchar a otro lado. Ahora, cuando hay menos centralización y más descentralización, se puede uno desarrollar al lado del núcleo familiar, que al fin y al cabo es el que le permite a uno crecer. El que renuncia a la familia, renuncia a la vida. Les deseo mucha suerte. Y vamos a escuchar ahora a Luis Carlos, la nueva generación, a la competencia del Señor. Luis Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos. ¿Me oyen atrás? Sí. ¿La señora ahí atrás? Bien. Primero, muchas gracias por dejarnos estar acá, viernes a las 5:30 de la tarde. A mí me invitan a una cosa de estas y no vengo.
porque realmente esta es una hora para descansar y para estar tranquilos, así que muchas gracias. Y además, muchas gracias por venir a oír nuestro cuento, porque ustedes comparten mucho de su tiempo libre con los dos canales, con RCN y con Caracol, y venir a oír más de nosotros es supremamente aburrido, así que les agradezco mucho. Primero tengo que decir que me parece supremamente interesante asistir a un evento cuyo tema central es el emprendimiento. El tema del emprendimiento realmente es uno de los núcleos, motores más fuertes de la creación de una sociedad sostenible, de una sociedad respetuosa, de una sociedad que avanza. Creo que un país como Colombia necesita mucho más de esta clase de eventos para poder seguir adelante. Las sociedades que más han avanzado en los últimos años son las sociedades que realmente empujan los esfuerzos de emprendimiento, entienden los esfuerzos de emprendimiento y admiran los esfuerzos de emprendimiento. Como sociedad Colombia todavía le falta mucho de eso y lo vemos en el día a día de nosotros, en el que muchas veces nos frustramos por no tener nuestros proyectos, por no ver cómo nuestros proyectos salen adelante y le echamos la culpa al resto, a nuestros padres, a nuestros compañeros, a nuestra universidad y al final de cuentas al Estado. Y eso está muy mal, porque la realidad es que, como mi papá dijo, y no dijo de quién es la frase, uno sí realmente forja su propio destino, y esa frase no es de él, es de mi mamá. Y no le digo que le diga a mi mamá. Y ella en eso sí tiene mucha razón, porque uno no le puede echar la culpa o al colegio, o porque el colegio no fue muy bueno, la universidad no fue muy buena, o los compañeros no fueron muy buenos, o los padres no fueron muy buenos, o el Estado no me da la suficiente posibilidad de salir adelante. Sobre todo en esta clase de sociedad, cuando todos pues tenemos la posibilidad de tener acceso a la información, a la tecnología, a la manera en que se hacen las cosas, admirar a gente como Steve Jobs, por ejemplo. Yo no sé a cuántos les gusta la historia de Steve Jobs, a mí me encanta, o la historia de Bill Gates, a mí me encanta. Es gente que se ha hecho a pulso y gente que trabaja desde ceros, con unas ideas y con unos sueños y con unos pensamientos, y al final la logra. Y lo más importante y lo más rescatable para mí de ese escenario es que no le echan la culpa a nadie, y la gente que asume sus propias responsabilidades desde el individuo, que no le echa la culpa a nadie, para mí es la gente que sale adelante. Y lo que ustedes están haciendo acá es, en parte, una demostración de que eso es así. Ustedes están emprendiendo negocios, están emprendiendo ideas, están sacando adelante proyectos, muy seguramente enfrentando negativas de sus compañeros, de sus amigos, de su familia, que les dicen: oiga, esa idea de hacer pollo frito no necesariamente es la mejor, aquí está el dueño de Frisbee. Esa idea de hacer, hablar solamente de fútbol no necesariamente es la mejor, y aquí está mi papá. Esa idea de hablar de noticias en Colombia, pues no es necesariamente la mejor, porque hay unos señores muy reconocidos y muy viejos, no es la mejor. No es necesariamente lo mejor estudiar comunicación. Uno tiene que creer en esa voz interior mínima que muchas veces uno la oye y no le pone el parlante suficientemente grande para que multiplique las ideas y esos pensamientos. Tiene que creer en esa voz. Y solamente aquellos que le han creído esa voz profunda, pero sabia al mismo tiempo, son los que han logrado salir adelante. Y uno no necesariamente quiere hacer lo mismo que hace el resto. Desde mi perspectiva personal, cuando yo estaba creciendo y no sabía qué iba a hacer, le pedí a Dios: Dios, dame el camino, demuéstrame para qué es que yo puedo ser mejor que el resto. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Yo estudié economía, entonces lo miraba desde esa perspectiva. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Y una vocecita al fondo me decía: hay que seguir en este camino. Y yo le decía a mi mamá: mamá, algún día voy a trabajar en CNN. Y ella se volteaba, me miraba y se reía. Y al final pasó. Y después, estando allá, yo les decía a mis papás: eventualmente me gustaría regresar a Colombia para poder aplicar un poco. Y no veía el camino. Y finalmente pasó. Pero siempre hay una voz muy chiquita en el fondo que le dice a uno: yo quiero hacer ese negocio, yo quiero sacar adelante esta idea, yo quiero trabajar en política, yo quiero hacer X, Y o Z. Y esa es la voz que uno tiene que oír
para poder ejecutar las ideas y poder salir adelante y no ser uno más del montón. Uno no puede echarle la culpa a su sociedad, a sus padres, a sus compañeros, a sus amigos, porque uno sí tiene la posibilidad de ser alguien diferente del montón. Alguien diferente del montón. Y eso solamente nos lo dice esa voz chiquita que hay en el corazón, que hay interna y que se puede enfrentar a aquellos que le dicen a uno no. Cuando yo empecé mi carrera me dijeron no muchas veces, varias compañías, varios compañeros. Fui y toqué la puerta y todos me decían, sí, fresco, Luis, fresco. Y no había trabajo, a pesar de que mi papá pues tenía sus contactos en varias compañías y no hubo trabajo. Y al final me contrató una empresa que no tenía nada que ver con nuestro núcleo familiar y ahí empecé. Muchas veces dicen, claro, para usted es mucho más fácil porque usted tenía palanca. Es que yo nunca he trabajado en RCN. No me interesa trabajar en RCN. Me parece una gran compañía. Luis y mi papá trabajan ahí hace mucho tiempo. Gracias a esa gran compañía yo me pude educar, pero mis oportunidades llegaron en otros lados. Y no lo reniego. Pero al principio para todos es muy complicado. Mi papá decía la experiencia del inmigrante. Cuando uno se va a otro país a buscar fortuna en otro idioma, en otra circunstancia, es jodido. Y hay muchas cosas que lo atraen al país de uno, los amigos, por ejemplo. Oiga viejo, ¿qué se va a hacer allá? Usted está loco. En Atlanta no hay nada. No hay absolutamente nada. Y uno va y hace la experiencia solo porque la vocecita interior de a uno le dice hay que hacerlo. Y después cuando uno llega allá y logra que más o menos le vaya bien, ¿usted para qué se va a volver a Colombia? Está viviendo en Nueva York, está loco. ¿Qué le pasa? ¿Para qué se va a volver a Colombia? Y en el fondo la vocecita le dice a uno hay que apostarle a eso. Entonces, para finalizar esta pequeña intervención, mi papá sí tiene mucho más labia que yo. Hay que escuchar a la voz interior. No hay que dejarse decir que no. Hay que estar esperando, óiganlo bien, a que llegue el fracaso. No hay nada más maravilloso que un fracaso, porque eso le enseña a uno a levantarse y a levantarse rápido, a reinventarse, a ser diferente, a aprender. La clave de todo esto del juego está en aprender. Steve Jobs creó su compañía y lo echaron de su propia compañía y él tuvo que arrancar otra vez dentro de Apple para llegar a ser el CEO fundador y el gran personaje que nos tiene brutos con aparatos como este. Larry King, que es uno de los mayores presentadores en la historia de los Estados Unidos, lo echaron de su primera emisora de radio porque tenía una voz muy mala y ahora es Larry King. Y ejemplos como estos hay muchísimos, de basquetbolistas, deportistas, políticos, periodistas, emprendedores. No hay nada mejor que el fracaso. Hay un libro, mi papá le recomendó uno, yo le recomiendo otro, con todo el cariño, ojalá lo puedan encontrar. Se llama Me echaron y es lo mejor que me ha podido pasar. Y es la experiencia de varios personajes de mucha importancia global, con perfiles varios, que han salido adelante después de experiencias de estas. Entonces espero que les vaya muy mal en su primera experiencia, para que les vaya muy bien en su segunda, en su tercera y en su cuarta. Como la dinámica de esto es un conversatorio, les voy a aprovechar un poquito la presencia de ellos dos para que nos cuenten algunas cosas que seguramente de pronto ustedes se han preguntado y quisieran saber. Por ejemplo, a Carlos Antonio, ¿por qué le dio por no ser abogado, siendo abogado y sí periodista deportivo, hablando de una cosa como el fútbol, que hace 40 años no era como es hoy? Es que hace 40 años que él arrancó y que yo arranqué, hablar de fútbol, pues sí, al loquito del pueblo, porque así me decían aquí, cuando no me decían otra cosa. ¿Por qué eso, Carlos, y no su carrera de Derecho? ¿Qué estaba haciendo?
¿Tengo que decir la verdad? La verdad. Yo estaba en cuarto año de Derecho en la Universidad de Caldas y tenía un par de amigos bohemios. Y uno de esos amigos bohemios, Jesús Ochoa, sí, así se llama, entiendo que hoy es magistrado, creo. O sea, más importante que yo. Y Ochoa me dijo alguna vez, oíme, yo soy muy amigo de doña Pilar Villegas de Hoyos, creo que se llama así. ¿No se llamaba? Sí. Yo soy muy amigo de Pilar Villegas de Hoyos y están buscando un hombre así con la labia tuya para las juventudes conservadoras. Yo ni sabía que era conservador, y quién iba a saber que era conservador liberal. Yo sabía quiénes jugaban en los Caldas, quiénes jugaban en Pereira, quiénes jugaban en el Bucaramanga, en Santa Fe, eso es lo que me gustaba a mí. Pero le dije, bueno, ¿y cómo viene la mano? Y me dijo, no, están buscando una persona representativa y le van a dar en la lista, selecto un tipo universitario con este perfil, le van a dar en la lista para el Consejo de Manizales le van a dar un renglón que creo que era el 11 o el 15. No dicho, llegaba uno al día siguiente. Necesitaba toda la votación del país para poder ser concejal. Pero se trataba, era de una oportunidad de figurar. Y dijo, pues muchacho, yo entro en ese tema y conozco un señor, Octavio Jaramillo, que le decían popularmente en Manizales Tote. Ese señor era propietario de una emisora que se llamaba La Voz de los Fundadores, que creo que sonaba ahí alrededor de los fundadores, o sea, 3, 4 calles. No creo que tuviera, aparte del control, y eso que el control al operador le encontraban varias veces oyendo RCN. Entonces, yo conozco a ese señor y ese señor me invita en una de esas reuniones políticas, cuando me oye hablar, me dice que por qué no le hago un comentario en el noticiero político. Y no me ofrece plata. Pero yo vi la oportunidad en ese comentario político, ahí, plata no, pero más adelante sí, era un poco una inversión. Yo llegué a esa emisora y me encontré con que el gerente de esa emisora era el locutor de fútbol, Augusto Salazar Urrea, muy conocido aquí en Pereira, fue gerente de Caracol hasta que murió. Aquí no se llamaba Caracol, sino La Voz del Café. Entonces, yo empecé, tal vez hice 4 programas de esos de política, y algún día Augusto me invita a tomar un café, ahí a la esquina un tinto, y fuimos a tomar un tinto, y empezamos a hablar de fútbol, y de un momento a otro él me dijo, oiga hombre, ¿y usted qué hace los fines de semana? Y no, yo a veces voy al estadio, y dije, pinchado, no saben ustedes cómo me costaba a mí ir al estadio. Si yo tenía que, la mesada que me daban para mi transporte, yo la tenía que convertir en boleta para fútbol. O sea que cuando había fútbol, que se jugaba cada 15 días, en ese tiempo alternaban, Pereira jugaba un domingo y Once Caldas jugaba el otro. Entonces, para mí ir a los 2 partidos del mes representaba casi que fácilmente, yendo a Sol Central, tener que hacer maromas en cuestión del transporte para la universidad en 10, 12 días del mes. Entonces, él me pregunta a mí si yo le puedo ayudar en el estadio el domingo. Yo no pensé en la profesión de comentarista, yo no pensé en conocer a los jugadores, no, yo pensé en ahorrarme la entrada al estadio. Es que, por eso le digo que yo empiezo desde el punto de vista económico, porque si yo echaba el número, sin necesidad de ser economista, yo decía, pucha, entro, entonces ya no tengo que gastar, total no tengo que tirar dedo de venir, esperar al amigo que te arrastre un poquito, o venirme por toda la paralela caminando, que me tocó hacerlo muchas veces. Y en ese tiempo no había el cambio climático, llovía de verdad, oigan, llueve. Entonces, así empecé. Yo hice un Quindío Once Caldas, fue el primer partido, fui y hablé allá y entré al estadio gratis. Entonces me gustó y seguí. A él lo nombran aquí en Pereira, seguí entrando al estadio gratis, y digamos que balbuceaba 2 o 3 cosas, porque en ese tiempo no había
la importancia de lo de hoy, me retiré del tema político, llegaron las elecciones, evidentemente arrastró esa lista de Pilar Villegas y Fernando Londoño, que no es el Fernando Londoño de hoy, sino el antiguo político caldense, que además el estadio llevaba su nombre, ahora le llaman Palo Grande, y resulta que yo salí de concejal, pero era menor de edad y no me podía posesionar. Entonces, no, es que lo mío ha sido muy sufrido. Entonces, el doctor Mansur, que era un agrónomo, además es un muy importante agrónomo, asumió el papel mío. Ahí me di cuenta que había sido un estúpido, pero a través de esa estupidez, porque cómo van a poner a mí en una lista y salgo elegido y no puedo ser concejal. Entonces, ni siquiera yo conocía las reglas del juego, pero eso me sirvió a mí como bypass, como cordón umbilical para conocer a ese señor, y ahí empecé a trabajar. Y entonces me enamoré de los 100 pesitos. Yo venía aquí a Pereira, Augusto, cuando lo nombraron de gerente, yo venía aquí a Pereira, Expreso Tregos era que se llamaba, ¿no? A la empresa Arauca. ¿La empresa Arauca? Sí. Yo bajaba y me daban unos pesos. Cuando no nos Y subían yo almorzaba en un restaurante chino que era de un paraguayo. ¿En serio? Era Valbuena, ¿no? Sí. Restaurante chino. Aurelio. Claro. Aurelio Valbuena era dueño de un restaurante chino. ¿Por qué? No sé. Ahí iba después a la misa del Padre Valencia porque él me enteraba de la alineación del Pereira. Él lo vivía. Él lo sabe que es así. Sí, que sí. Y yo después me iba para el estadio en el carro, ¿cómo era? El carro viejito de Que conducía Caregallo. Caregallo. Iba al estadio, hacía el partido, regresaba y tenía que esperar hasta las 11 de la noche, y allí cerca del Gran Hotel, creo, pasaba el Expreso Palmira de las 11, Cali, Manizales. No había terminal. Sí. No había terminal, era en una esquina. Y si había el espacio para subir, subía. El problema es que yo tenía clase de 7 de bienes de Manizales, en la Facultad de Derecho. La ventaja es que el profesor de bienes tenía este ojo de vidrio. No es que lo mío ha sido muy sufrido. En esa época en que yo empecé a venir aquí, que lo hacíamos en el Moraimora, en el Vivaré, estaban apenas montando el Hernán Ramírez para los Juegos Nacionales de Pereira, ¿no? En el 74. Correcto. Tuve la fortuna de que ese año el salón que a mí me correspondía en la Universidad de Caldas tenía una puerta por delante y otra por detrás. Entonces, cuando a mí me cogía la noche y tenía que casi que dormir en la calle, y esto es en serio, esperando el primer bus para subir a Manizales, yo entraba por donde el hombre no me podía ver. Porque no fue vidrio. Muy bien. Y así comencé, y por eso me dediqué al tema del fútbol, porque eso me daba una plata. Lo derecho sería de pronto secretario de un juzgado, no estaría, pues, medianamente bien. Me gustó más eso. Muy bien. Luis Carlos, la gente creo que no tiene ni idea qué era lo que usted hacía, aprovechando la amistad suya con tal vez que yo considero uno de los hombres más grandes de la radio colombiana, que ya se fue desafortunadamente, don Jairo Todós de la Rocha. Él decía ahora que tenía pues una vocecita por dentro que le decía y tal, pero que su papá, este señor, y su mamá, que yo conozco porque pues tengo la fortuna de ser muy amigo de esa familia, no querían que se distrajera. Y se suponía que el viernes por la noche se iba de parranda o de rumba con las amigas, que era lógico, que era lo que hacía. ¿Para dónde se iba? A la Mega. La Mega, en ese momento la Mega empezó y lo que yo hacía era contestar teléfonos y organizar discos los viernes por la noche, los sábados y los domingos y los lunes festivos, que eran los días en que me daban turno, y solamente me dejaban dar la hora, de 6 de la mañana a 12 del día. Y así lo hice 5 años, gratis. Pero ellos no sabían eso.
él sabía más o menos, pero no le gustaba nada que yo estuviera ahí. Y pues se enteraba cuando daba la hora. y así empecé, digamos, ¿no? ¿Y cómo cae un mundial de fútbol? Porque es que yo recuerdo que En el 98, yo Francia, recuerdo que 98. yo salgo de aquí para España, porque yo no conocía todo el proyecto para España, no para Francia. Y yo cuando llego al estudio y me encuentro, discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero con todo el cariño además, el mocoso que yo conocía, me encuentro posicionado ¿cómo es eso? Pues es que después de 5 años de que no me paguen en RCN Radio, había una manera de reivindicarse conmigo y fue Jairo todo muy generoso. Me dijo, un día me llamó por teléfono y me dijo, él era el presidente de RCN Radio, me dijo, Chino, después de 5 años de que no le estemos pagando, lo voy a invitar por lo menos al Mundial, a que cubra el Mundial por la Mega. Entonces fui a cubrir el Mundial por la Mega durante un mes y esa fue mi primera experiencia. Además fue un viaje que agradezco muchísimo, no solamente por la experiencia de poder haber estado ahí, sino que conocí a una persona que ha cometido el mismo error 2 veces de contratarme 2 veces, que es Darío Fernando Patiño, el exdirector de Noticias de Caracol, a quien yo entré a reemplazar y a quien estaré siempre eternamente agradecido. Es de estas tierras además. En el 98 Darío manejaba toda la operación de RCN Televisión del canal cuando estaba saliendo y conocí a Darío y a Darío le parecí, y aparte de muy joven, pues medianamente interesante, y me contrató para iniciar un proyecto que se llamó City TV, se llama City TV. Nosotros en City TV empezamos a finales del 98 y yo estaba terminando mi carrera de economía y era al mismo tiempo de jockey de la Mega, entonces me dijeron, pues ahora sí lo vamos a pagar por hacer algo en serio, y empecé a ser el reportero económico de City TV por un tiempo hasta que me fui a estudiar. Entonces, y después de regresar de estudiar, Darío me volvió a contratar para Caracol. Empecé hace 10 años en Caracol ya formalmente, en la cadena alimenticia, el eslabón más bajo, era el reportero económico, de internacional. Después fui editor internacional y de ahí me fui otra vez. ¿Cómo vio a su papá en su casa siempre? O sea, ¿lo vio como su papá? ¿Lo vio como el periodista? O sea, ¿cómo lo vio? Pues, mire, yo admiro profundamente a mi papá. Yo creo que lo que la mayoría de nosotros sentimos por nuestros padres. Si mi papá hubiera sido bombero, muy probablemente yo hubiera sido bombero. Y si no hubiera sido policía, pues yo hubiera sido policía. Es decir, esa admiración profunda que uno tiene por los papás. Y en mi caso no es diferente. Entonces, pues, desde muy chiquito, yo acompañé a mi papá en Ravisión. ¿Cuál era el noticiero que hacías, papá, que tenía como un escenario y siempre estaba vacío? No, es que en ese tiempo Inravisión era manejada por el Estado, y ustedes se imaginan que es una cosa manejada por el Estado. Sí, entonces era un radioteatro y nosotros hacíamos, ese radioteatro era un estudio, y nosotros hacíamos teledeportes ahí y Noticias 1. Claro, hacíamos Noticias 1 con Hernán Peláez y teledeportes, que fue un programa que acabó el apagón. Usted no sabe de qué está hablando, el apagón es que al 92, sí, claro, 92 decidieron cortar la luz, que porque el racionamiento, que el agua, que no llovía ya y que no sé qué, y cortaron la luz. Y ese programa tenía mucho éxito. Ese programa era lo más sencillo del mundo. Sí, eran esos goles que habían pasado todos los noticieros, y teníamos una cajita en la mitad entre Peláez y yo, que era el cuchuflí, le llamó él, y eso escuchaba él un botón que no existía, y era un efecto, en ese tiempo un efecto maravilloso de la televisión moderna, y hacía y salía el gol. Y él tenía el papel de bueno y yo el papel de malo, y yo lo asumí, me gustó, y me pagaban por eso. Entonces ese programa era el que él menciona y tiene ese recuerdo de un montón de sillas de teatro vacías y arriba un escenario en donde se sentaban 2 señores hablando con un aparato que no funcionaba pero que al aire salía hermoso, ¿no? Esa era la televisión que era mentira en ese tiempo. De Inravisión, claro, él iba, eso fue 92. Me acuerdo, bueno, obviamente eso me acuerdo cuando llegaban los goles lavados, ¿te acuerdas los goles viejos en microondas? También a Inravisión. Me acuerdo cuando muy chiquito mi papá me llevaba
a RCN a ver cómo llegaban los cables, entonces yo los seleccionaba. Mi mamá se aburría mucho conmigo cuando yo era chiquito en el colegio, entonces me mandaban a las vacaciones a radio y yo escogía economía, deportes, internacional, Colombia. Entonces yo iba desde las 6 de la mañana a radio a escoger cables y los ponía. Entonces yo sí vi cómo llegué, a pesar de que no tengo la edad de ellos, yo sí vi cómo llegaron los cables a Colombia y lo vi desde chiquito. Vi cuando llegó, no había internet, era un sistema de cables que se llamaba Azimuth. Don Jairo Tobón me lo mostró, entonces yo imprimía entonces los cables ahí de Azimuth. Ya después, cuando llegó internet muy chiquito, le mostré al presidente de RCN Radio que era internet. Entonces siempre estuve muy cerca a la televisión, a las cámaras, y pues me aprendí el negocio chiquito, por ósmosis. Por eso digo que si mi papá hubiera sido bombero, pues yo hubiera sido bombero también, ¿no? Carlos, usted dijo ahora en su presentación una cosa que yo que la viví me conmovió, porque hay que vivirlo para sentir lo que sentí en el momento en que hizo el recorrido por su vida, porque a mí casi que me pasó lo mismo, y es que usted no vio nacer a sus hijos. Yo sí quisiera que usted le contara a los muchachos que hoy nos escuchan cuál fue esa sensación que sintió hace 15 días cuando por primera vez en 40 años este señor que tengo aquí al lado y que pues la vida le dio esa posibilidad que no tuvo antes, faltó un partido de fútbol por primera vez. Me llamó y me dijo hace 2 meses, tengo programado esto, tal vez no voy a Montevideo, tal vez no alcance a estar en el partido Colombia-Uruguay y de pronto ni siquiera en el partido anterior en Barranquilla. ¿Cuál fue esa sensación que sintió Carlos ahora que llegó su primer nieto? Sí, son sensaciones muy especiales. Yo no los vi nacer a ellos. Y esa es una de las cosas que a mí me han marcado, ¿no? Como cuando mi madre murió, que yo siempre de allá a hoy sigo creyendo que yo pude haber hecho más por ella. Y entonces en el caso de mis hijos, esa es una de mis frustraciones, que yo no los vi nacer. Ellos fueron toda la vida más hijos de la mamá que míos, porque yo me pasé de los 40 años de profesión 35 para arriba y para abajo. Sí, yo tengo una colección de pasaportes y conozco más de 120 países, la mitad de las Naciones Unidas, pero no vi nacer a mis hijos. Entonces, yo tengo una colección de 16 mundiales, entre mayores y juveniles, y teníamos este partido llamado decisivo por la prensa deportiva contra Uruguay, y a mí me habían advertido que mi nieto podía nacer ese martes, día del partido, o el miércoles. Entonces me tocaba tomar una decisión: o continuaba como continué toda mi vida, no asistiendo a los momentos familiares decisivos, o el partido al carajo y me reivindico con mi nieto de lo que no pude hacer con mis hijos. Yo no fui al partido en Montevideo. Admito que me dolió, se los manifesté. Todos mis amigos y toda la gente del fútbol no quería que fuera a Montevideo, quería que me quedara aquí, porque conocían la historia de vida, y decidí quedarme aquí, y afortunadamente me quedé, porque la sensación que no tuve con ellos la tuve hace 2 semanas con mi nieto. Entonces, partido Colombia-Uruguay se podrá volver a jugar la próxima eliminatoria, y yo espero estar en la próxima eliminatoria. No, a lo mejor no, porque ese día llega el hijo de Luis Carlos. No, yo sí, ese tema sí, yo creo que lo vamos a empezar a programar mejor con el calendario de la FIFA y las eliminatorias, porque una vez sí, dos no. Además de poder, es capaz de decirle a Luis Carlos Ciacial que programen aquello para que no coincida con aquello. Si es que ya no se lo dije. Luis Carlos, ¿quién en casa
Yo conozco a su papá y conozco a su mamá. La gente aquí conoce a su papá, pero conoce el papá que él vende a los medios. Porque ustedes y yo sabemos que una cosa es Carlos Antonio Vélez en los medios y otra cosa es Carlos Antonio Vélez fuera de los medios. Pero igual en casa hay uno con más temperamento que otro. Yo creo conocer la respuesta, pero quiero que se las entregue a ellos. ¿Quién de los dos en casa fue más rígido para llevar la disciplina? Yo creo que es normal, yo creo que todos tenemos una personalidad laboral y una personalidad familiar. Desde cualquiera de la tribuna de las que ustedes estén, así maneja una empresa, así sea un político. Yo conozco gente que es muy extrovertida haciendo política y en la casa es introvertida. Y pues mi papá es igual, ¿no? Tiene una personalidad al aire, tiene una personalidad cuando está en la casa. Y siempre respetando el núcleo familiar. Yo creo que lo importante es el núcleo familiar y es un padre excepcional, una persona magnífica. Le heredamos, mi hermana y yo, la fuerza de trabajo paisa que hay como por esta área. Cuando uno se levanta muy temprano. Pero de los dos, de papá y mamá, ¿cuál fue más rígido en disciplina? Mi mamá. Mi mamá es bravísima. Calculen cómo será. Mi mamá es bravísima. Mi papá lo describió muy bien. Él trabajaba mucho, entonces había alguien que tenía que estar manejando a dos adolescentes muy especiales. Y lo digo por mi hermana. Y mi mamá sí, siempre fue el eje familiar. Es muy importante eso. Carlos, ese traslado generacional que hemos vivido usted y yo, en cuanto a la parte técnica, eso de lo que hablaba Luis Carlos aquí ahora, que a usted y a mí nos tocó hacer transmisiones tratando de hacer masa con la mano. Yo estoy absolutamente seguro de que la mitad de los que aquí no saben qué es un fax, ¿o sí? Ah, no, entonces están bien ustedes. un telex, un paraíslado, sí. Mire, No, pero yo conocí eso al señor cuando nosotros no teníamos micrófonos inalámbricos. Eso no existía. Nosotros teníamos, parecíamos unos vaqueros, unos cables gigantescos, cables que podían darle la vuelta al estadio. Y algún día me dijo Augusto Salazar, tengo un muchacho muy querido aquí de Dos Quebradas. Ese muchacho le va a ayudar a usted a cargar ese cable abajo. Y ese muchacho es este señor. Y ese muchacho... Ese muchacho que me ayudó a cargar el cable en aquella ocasión, el que hablaba era yo y el que cargaba el cable era él, es hoy mi director de deportes. Él es Miguel. La vida, yo lo digo en el fútbol, pero la vida es un rostizadero de pollos. Eso empieza a dar vueltas así, hermano. Y cuando tú estás arriba, no vayas a creer que ahí te vas a cocinar entero, porque mañana vas a estar abajo y será el que esté abajo o el que está abajo, ese será el que esté arriba luego. La vida es eso, así, y dele vueltas, y dele vueltas, y dele vueltas, y dele vueltas. Pues hombre, mire las vueltas. En ese tiempo estos aparatos no existían, esto inalámbrico es mágico, y había unos cables que además la competencia, los rivales, nos cortaban. Sí, pero para que no lo pillaran a uno con una tijera cortándolos, había una manera que era meter un alfiler. Exacto. Y creaban un corto. Al meter un alfiler, Exacto, creaban un corto. Entonces uno arrancaba, aquí estamos con fuego. Y uno se quedaba. No sabía la competencia que había cortado eso. Porque la competencia estaba segura, atención, que en el momento en que a ti se te cortara, ellos iban a voltear para oírlos. sí. Y sí, eso pasaba. Solo que ese fulano que te quería oír estaba pendiente cuando volvías al aire para volver otra vez. Augusto Salazar Urrea aquí, en el estadio, aquí, a 2 calles, invitaba al gerente de RCN en esa época, yo trabajaba en Caracol, Pacho Muñoz. a Pacho Muñoz,
y le decía, le voy a dar 10.000 pesos, que en ese tiempo era una fortuna, por cada radio que llegue en RCN, diferente Caracol. En ese tiempo todo el mundo andaba, bueno, y llevaban hasta equipos de sonido al estadio, llegaban con los baffles allá. Eso era muy normal en esa época. Y se paraban los dos gerentes, el de RCN y el de Caracol, en la puerta del estadio, aquí en Occidental, frente al parqueadero ese. Ahí se parqueaban y empezaban a entrar. Y él, nuestro gerente, le ofrecía 10.000 pesos de la época por cada radio que llegara en RCN. Se iba con toda la plata para la casa. En ese tiempo difícilmente había un radio en RCN, difícilmente, porque también nos dimos cuenta que los operadores de RCN oían a Caracol, nosotros. Y les voy a contar la anécdota de cómo nos dimos cuenta. Resulta que aquí abajo se instaló la fábrica de Suzuki. E hicimos un canje para promocionar la empresa y regalamos una moto esa tarde. Ajá. Y en el estadio, con la contraseña, el que estuviera escuchando a Caracol se llevaba la moto y se la llevó un control de RCN. Eso es absolutamente cierto. Así es. A mí sí me gustaría, para terminar, porque el Señor nos puede tener aquí y el avión no nos espera, para terminar, a mí sí me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, quiere escuchar algo, quiere saber algo, con mucho gusto. Dale, tranquilo. Buenas tardes. En la invitación también decía historias de vida en un país en transformación. Quisiera saber qué extraña Carlos Antonio de ese país de antes y qué anhela Luis Carlos también del país que le tocó a su papá. Yo creo que la gente antes era más tolerante que ahora. Tengo esa sensación. Entonces, si ustedes me apuran, yo les digo que la tolerancia de esa época de pronto tenía, el gran pecado podría ser, y eso lo conversábamos hoy desde el punto de vista hinchas de fútbol, ahora que se matan y que dicen que son hinchas de fútbol. En esa época lo peor que podía pasar era ver a un tipo borracho insultando. Eso es horrible, mal visto, terrible en una tribuna y en la calle. Hoy, eso es lo de menos. Hoy se da todavía el lujo de manejar borrachos y nadie les dice nada. Y matan a la gente y no pasa nada. Entonces, sí hay una diferencia en ese sentido entre el ayer y el hoy. Hoy yo creo que hay menos tolerancia, hay menos respeto por la gente, por los valores, los principios y la vida. Antiguamente había un poquito más de respeto hacia el ser humano y hacia todo. Yo tengo una opinión completamente diferente a la de mi papá. Yo creo que Colombia era un país y la historia lo dice, era un país de la esperanza hace unos 15, 20 años. Y yo creo que ahora es el país de las grandes oportunidades, no lo digo yo, lo dicen los grandes analistas de esto. Anteayer estaba en Nueva York hablando con uno de los economistas más importantes del planeta que se llama Ben Ramsey. Él trabaja para JP Morgan. Esta mañana hablé con Dominique de Villepin, que es el primer ministro de Francia. Él fue el que se enfrentó a Estados Unidos para evitar la guerra de Irak. Y los dos coincidían en lo siguiente, y es que Colombia ha venido evolucionando exponencialmente en los últimos años en términos de seguridad, en términos de educación y en términos de una clase media mucho más preparada para tener eventos como este. La tecnología permite que la población, aunque no tenga mucho dinero, pueda tener mayor información. Todas las casas tienen televisión, todas las casas tienen radio. Para ustedes era una odisea antes de hacer una transmisión. Entonces yo creo que esta combinación de factores ha hecho que Colombia se vea mucho más atractivo para afuera, y es algo que tenemos que terminar reconociendo nosotros. Si uno pone a Colombia en comparación con Ecuador, que es un vecino con el que hacemos muchos negocios, pues Colombia sale muy bien librado. Si nos ponemos en comparación con Venezuela, pues Colombia sale muy bien librado. Si nos ponemos en comparación con
Argentina, con la Argentina actual, Colombia sale muy bien librado. Colombia es el único país en la región que no ha tenido que cambiar moneda, mientras ha habido hiperinflaciones empezando por Perú, Brasil, Argentina, México. Colombia es un país que, a pesar de ese conflicto interno, no ha tenido golpes de Estado en las últimas 3 décadas, que sí lo hemos visto en diferentes naciones. Por ejemplo, Ecuador tuvo 9 presidentes en un lapso de 3 años, 4 años. Entonces yo creo que nosotros los colombianos sí tenemos que darnos cuenta que este es un país no de oportunidades, sino de realidades. Este es un país que está creciendo por encima del 4%, que es casi por encima del promedio regional. Este es un país que tiene una clase media emergente mucho más grande que el resto de los países de la región, a pesar de que la distribución del ingreso sigue siendo muy mala. Pero eso hace que se presenten esta clase de eventos y haya gente interesada en hacer negocios y haya gente interesada en salir adelante. Yo creo que nosotros tenemos que empezar como sociedad, como decía mi papá, a desprendernos de aquellos que nos dan informaciones equivocadas o sesgadas, demagógicas, para hacernos creer que estamos en una situación mala. Colombia está en un país, en un momento bueno, está en un momento que va a ser mejor. No importa quién sea el presidente, porque realmente las diferencias políticas y económicas de los que se podrían perfilar como grandes candidatos son mínimas. Estamos encaminados en un rumbo muy positivo y tenemos que, como sociedad, creer que vamos para adelante y que lo peor probablemente ya pasó y que vienen cosas buenas como sociedad y que ahora pues todo hace mucho más bulla porque los medios pues estamos mucho más presentes en todo lugar, y antes uno tenía que ir a donde el vecino para que pudiera ver televisión, como es el caso tuyo. Ahora todos tenemos 3 o 4 televisores en la casa y eso hace mucha más bulla, pero tenemos que entender que como sociedad somos una sociedad mucho más poderosa, mucho más inteligente, mucho más capaz. Lo vemos incluso en nuestros deportistas. Ahora tenemos medallistas olímpicos, antes teníamos 1, ahora tenemos, las medallas pasadas fueron 12, 14. Antes ver a un ejecutivo colombiano exitoso en el exterior era supremamente extraño, como ver un elefante en Pereira. Bueno, hay varias, zoológicos aquí puede haber uno, pero era una cosa extrañísima. Ahora no. Antes buscar a gente que hiciera negocios por sus propias intenciones era una cosa supremamente escasa. Ahora no. Yo creo que este es un país de realidades. Hay que empujar a que sea un país de realidades y hay que admirar, creo yo, y eso nos ayuda a ser mejor como sociedad, admirar a aquellos que dan el paso adelante. Y por eso vuelvo al discurso que les decía a ustedes. Den el paso adelante sin el miedo de que haya una pena social. Este pendejo se metió a este negocio, este tonto se creó esta cosa. Hay que creer en esas cosas porque como sociedad vamos a un camino donde vamos a buscar que esa clase de personas se den. Doctor Vega, gracias por la invitación. A Luis Alfredo Clarito también, que se hizo clara. Bueno, un abrazo. Buenas tardes, señores. Luis, cuando una persona estudia comunicación social y periodismo, uno piensa, bueno, me involucro en un medio local, luego el sueño es irse a Bogotá, luego es uno ir y mirar las barreras, romper esas barreras, como le ha tocado muchas veces a Iria, a Daniela, a Félix, en el caso suyo a Claudia Palacios, que fue su compañera. ¿Qué lo hace regresar a Colombia, tomar la decisión cuando uno creería un hombre tan exitoso como usted, que presenta una sección internacional económica que es tan fuerte, es editor, creería uno también lógicamente, porque hay que pensarlo, está bien económicamente, habla inglés perfectamente, vive en el complejo de Trump en Nueva York? ¿Qué lo hace pensar para venir a Colombia cuando creería un hombre que lo tiene todo en el medio internacional? ¿Y qué lo hace transformar un medio de comunicación que hoy está tan bien posicionado, respetando lógicamente el caso de su papá, que es su competencia, como lo hablábamos ahorita, pero creo que vale la pregunta? Bueno, yo sí tenía muy claro la razón por la cual decidí finalmente venir a Colombia. Fueron 3. La primera, ninguno de nosotros nos estamos haciendo más jóvenes, eso solamente le pasa a Benjamin Button. ¿Recuerda la película? De resto nadie se está haciendo más joven. Yo ya llevaba 10 años afuera y creo que era el momento para regresar. Número 2, siempre he pensado que las personas que tienen las mejores oportunidades por el destino o por lo que sea, académicas y laborales, tienen que llegar de regreso a Colombia, a nuestro país, para empujar y sacar adelante proyectos, porque si uno deja que el resto haga las cosas por uno, pues esto no va a quedar en las manos de los más capacitados. Entonces,
yo quería venir a dar un poco más de mi experiencia y poder hacer algo por mi país. Yo no presté servicio militar, pero creo que es algo que todos los colombianos debemos hacer y creo que todos les debemos devolver algo a nuestra nación, y a mí me dio la oportunidad, pues, los medios de comunicación, de regresar a hacer esto. Y número 3, que también fue fundamental, yo conocí al equipo de Caracol y es un equipo que admiro profundamente y un equipo que identifiqué rápidamente que yo podía venir a aprender de ellos. Nuestro grupo de periodistas, que es un grupo grande, todos tienen unas especialidades que yo sabía que me podían enseñar mucho y yo quiero seguir aprendiendo, entonces vine a aprender de ellos. Esas eran mis 3 razones. Vamos a terminar con una última pregunta para Carlos Antonio. ¿Sí? Perfecto. Buenas noches, ya prácticamente. Yo quería, primero que todo, agradecerles la presencia de ustedes acá, es un honor para nosotros tener 2 periodistas que hacen que toda la juventud y todas las personas de nuestras generaciones nos demos cuenta de la seriedad, la responsabilidad y la ética con que están manejando el periodismo últimamente. Ahorita tenemos cómo calificar nosotros y a diario nos damos cuenta cuáles son los de este lado y cuáles son los del otro lado. Y créanme que personas como ustedes son los que hacen que el común de las personas se den cuenta con una simple conferencia o simplemente mirándolos en la televisión cuáles son los periodistas que llevan una ética en su trabajo. La pregunta para ustedes es la siguiente: desde el punto de vista del éxito de ustedes como personas, como periodistas en sus profesiones, ¿cómo hacen para que la unidad familiar prevalezca? Para que esa unidad familiar no se pierda y simplemente se comuniquen a distancia y se escuchen todos los días, pero no se vean ni se traten nunca. Esa es básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, pero yo realmente no creo en el éxito. Yo creo que tenemos que salir del provincialismo y parroquialismo colombiano, donde todos creemos, porque logramos un poquito más, que tenemos derechos superiores al resto de la humanidad. Yo viví en Nueva York 2 años y ahí, eso sí es un balde de humildad grande que uno tiene que aprender, porque pues o como o cojo taxi o cojo el metro más tarde. A pesar de que uno tiene buenas posiciones, hay un montón de gente que es millonaria, rica y famosa. Yo no considero, en mi caso personal, ni ser supremamente exitoso, ni ser famoso, ni es algo que me interese. Como le expliqué hace un rato, a mí esta clase de cosas no me gusta mucho porque soy tímido frente a la gente, pero yo hago lo que hago convencido de que creo que le estoy dando las herramientas suficientes a la gente para que tome buenas decisiones. Famoso, Messi; millonaria, Shakira. El resto somos ciudadanos que tratamos de hacer lo mejor posible para que nuestra sociedad avance en las mejores condiciones. Eso es lo que yo creo y eso es lo que me enseñaron mis padres. Por eso es que le quité el micrófono a mi papá, porque eso fue lo que ellos me enseñaron. Y el resto pues hay que levantarse por la mañana y hacer la renta. Pero en el fondo está la pregunta de la unidad familiar. Nosotros somos ante todo padre e hijo. Yo no tengo por qué contarles esto, pero yo sé que las empresas no pueden tener 2 González, 2 Céspedes, 2 Vélez, 2 Martínez, pero llegó un momento en que cuando él empezaba a abrirse camino, yo le dije a la compañía que yo ya había cumplido mi etapa para que le entrara. Como lo hice ahora cuando él llegó a Caracol, le dije: yo me voy porque yo sí quiero que le vaya bien a él, y a mí no me da vergüenza decirlo, y si eso mañana tiene un costo empresarial, yo lo asumo. Por eso yo lo digo públicamente. Yo amo la empresa en la que trabajo, pero yo quiero que a él le vaya bien, porque es mi hijo. Y yo tengo que ahí sí pensar como profesional y como padre, porque en ambas cosas tengo que asumir ese compromiso. Entonces, la empresa ha sido lo suficientemente generosa que ha permitido que yo siga con todo y que sabe que yo quiero que a él le vaya bien.
pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero en términos generales, nosotros somos primero que todo familia. Nosotros inicialmente somos 4, después ya fuimos 5, nació el 6º y ahora vendrá la señora Adela a partir de diciembre, que será la 7ª. Entonces lo que nosotros estamos tratando es de agrandar la familia. Y a nosotros este tema profesional es un tema circunstancial. Yo estoy más cerca de irme que de quedarme. Ella tiene todo el camino para seguir y ser mucho más, y seguramente ya lo es, que todos los que le abrimos la puerta para que recorriera el camino. Yo quería decir una última cosa frente a eso. Hay una cosa que yo extraño muchísimo de CNN en Atlanta, y es que nadie lo conozca a uno. Eso me parecía maravilloso. Uno salir y hablarle a todo el mundo y cruzar la puerta y en el portero del edificio saber quién es uno. Eso me parecía maravilloso, porque creo que ahí está realmente la esencia de uno poder hacer las cosas convencida de lo que uno cree que debe ser, sin dejarse permear de lo que otra gente quiera que sea. Cuando uno está en esta clase de profesiones, mucha gente le habla a uno a los costados y le pone tapetes rojos porque están buscando es un beneficio de la posición, de los RCN, de los Caracol, y no necesariamente está detrás de lo que uno representa como persona, y eso yo lo entiendo hace mucho rato. Entonces eso sí extraño muchísimo, pero también soy consciente que lo que hacemos es determinante para la gente. Estamos supremamente agradecidos con la gente, y ya sé que todos se tienen que ir, y nosotros también. Quería agradecerles por su tiempo, porque como empecé diciendo esto acá, ustedes la mitad, un poquito más de la mitad, dedica su tiempo a ver a Caracol, y otro cerca de la mitad dedica a ver su tiempo a RCN, y nosotros nos metemos a sus casas como invitados por las mañanas en radio, al mediodía en el almuerzo y por la noche con nuestros noticieros, nuestros realities, etcétera, y que ustedes hayan venido acá a oír un poco más de nosotros, que ya los tenemos mamados todos los días de estarles contando vainas, que vengan acá, lo único que hace es a mí generar un gran agradecimiento para ustedes, así que muchas gracias. Muchas gracias Luis Carlos, muchas gracias Carlos Antonio, y sobre todo muchas gracias Luis Alfredo por inspirar esto tan bonito que pasó hoy. Yo creo que estas historias de vida nos quedan grabadas en el corazón, nos van a servir. Fuimos privilegiados hoy de haberlas oído. Yo quiero despedir a nuestros emprendedores, despedir con este conversatorio oficialmente Expo Camello. Ya aparte de los 2 días de feria, la preparación fue ardua y tenemos que terminar de cerrar los stands y a descansar y a sentirse orgullosos de lo que hicieron estos 2 días, del paso que dieron en su proceso emprendedor y sobre todo del aporte tan grande que le dieron a Pereira, porque cada uno de los niños de los colegios que vino aquí durante estos 2 días a mirar lo que estaba pasando en Expo Camello se llevó en el corazón y en el alma y en su espíritu el convencimiento de que ser empresario es una opción, y eso fue gracias a lo que vieron de ustedes. Así que dieron ejemplo y eso los debe hacerse sentir orgullosos. Muchas gracias a ustedes por venir a Pereira, esta es su casa, la próxima vez lo hacemos más temprano y que no sea viernes para que pueda ser más largo, porque la verdad quedamos con ganas de conocer muchas más cosas de ustedes. No nos cansamos, y sí, yo le decía a él ahora y hay que confesarlo, nos puso a ver Caracol, así que lo están viendo muy bien.